La voz emana. La voz construye. La voz sana. Cada semana, un nuevo episodio. La voz del alma. Con Tessy Picasso, Claudia Castillejos, Gerardo Quirós y Adrián Aranda. Amigos, amantes y seguidores de La Voz del Alma, nuevamente estamos al aire en una nueva versión, en una nueva incursión, en un canal de YouTube. Espero que todos los radioescuchas, estamos en nuestro segundo programa. Agradecemos aquí la asistencia que nos hospeda Gerardo Quirós Mateos, que lo tengo aquí a mi mano izquierda. Y bueno, pues vamos a presentarnos para que nos vayan conociendo la gente que nos siga. Por favor, denos likes ahí al canal de YouTube, y ya también pues vamos a ir subiendo, ir nutriendo la página de Facebook, la de Instagram, y estamos muy felices y muy contentos de estar aquí. Y bueno, pues no me encuentro solo. Aquí a mi mano derecha tengo a Tessy Picasso. Tessy Picasso. ¿Cómo estás, Tess? Bien, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios y al Señor, y a la divinidad, y a la fuente suprema. Así es. Ok, y acá tenemos a Gerardo Quirós. Gerardo Quirós. ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, pues muy contento de tenerlos aquí en su casa, en nuestro estudio de grabación, 123 Producciones, y pues muy contento de estar con este proyecto de La Voz del Alma, estos podcasts que nos van a enriquecer muchísimo a nivel mental, espiritual, nos van a dar mucho conocimiento. Muchas gracias. Y también tenemos a Palabras del Alma a Claudia Castillejos. ¿Cómo estás, Clau? Hola, Julito. Muy bien. ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitación a tu programa, al programa que estamos desarrollando juntos, y con este tema tan padre, ¿no? Claro, este tema tan profundo. Y bueno, ahora sí, para que no se quede congelado en la imagen, mi amigo, querido compañero de la comedia de hace muchos años, que ahora pues ya lleva muchos años también dedicándose a la tanatología. ¿Cómo estás, Pepe Galván? ¿Qué tal, Julio? Amigos de La Voz del Alma, Gerardo, Clau, perdóname. Tessy. Tessy, te prometo que ya no se me olvida. Muchas gracias, muy contento de participar, de estar en esta invitación, y pues justamente de que la vida me haya permitido coincidir nuevamente con Julio, y después de muchos años de comedia, ahora con pues esta nueva etapa de la vida, ya son algunos años, por lo menos 3, metido en la parte de la consulta tanatológica, ayudando a la banda a trascender pérdidas significativas y construir el duelo en línea, que es lo de hoy, de haber desarrollado un entrenamiento emocional. Se llama ALB, está muy a la orden, y pues a la hora que quieran, comenzamos. ALB como a la vez. No, ¿qué pasó? Hay niños. ¿O es con B? A la Verge. Ya se murió, pues que vaya a la Verge. Justamente así. Es parte del proceso. Porque a veces es donde hay que mandar ese enojo, ese duelo, esa emoción. Y sí, justamente lleva esa jiribilla. Son los 3 pilares del proceso, que es acepta, libera y vive. Y a partir de ahí, entonces sí, ya trabajamos con toda la curva de duelo, que pues igual saldrá a relucir en esta ocasión, o la podemos desarrollar más concretamente en otra ocasión. Bueno, vemos que la tanatología es un tema muy extenso, y bueno, desarrollamos acá, pues Claudia, que nos hizo el favor, bueno, prácticamente todos, pues es un tema que puede ser de varios capítulos, varios podcasts, ¿no? Pero hoy vámonos de menos a más, ¿no? ¿Qué es la tanatología, Pepe Galván? Mira, les voy a dar primero la definición de Wikipedia, la definición de diccionario, que es la que más espanta a la banda. Porque mira, una definición concreta es considerarla como un estudio de la vida que incluye a la muerte. Del origen griego thanatos, muerte, y logos, estudio o tratado. El objetivo de la tanatología es proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad terminal y a sus familias. Es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte, la pérdida, el duelo, el dolor físico y emocional, las voluntades anticipadas, los aspectos legales, el trato humanitario, el apoyo y acompañamiento al momento de la muerte,
tratando de resolver y enfrentar situaciones conflictivas que suceden en torno a ella desde distintos ámbitos como son medicina, enfermería, psicología, antropología, religión y derecho. Esta es la definición de diccionario de Wikipedia y es la que espanta a la banda porque a nadie nos gusta hablar de muerte. Tiene por ahí un compañero comediante un beat que dice que es como las polillas, la superstición de las polillas que ven una y dicen, mátala, güey, se va a morir tu abuelito. Ahora, yo prefiero definirla como una herramienta de vida que te enseña a vivir con intensidad, sentido y responsabilidad absoluta, sobre todo con esa motivación al pensar que cada día puede ser el último. Es para mí una disciplina que te guía para desprenderte y dejar ir tus objetos de apego y te ayuda a percibirte no como vencido, sino como vencedor al momento de la pérdida. Porque no solo se pierden o mueren personas, también se mueren relaciones, sentimientos, empleos, estilos de vida, situaciones, parejas y un chingo de cosas. Entonces, creo que es una definición mucho más amable y mucho más Que abarca más, sencilla. ¿no? Mira, abarca más creo que es más atractiva, es más bonito para mucha banda hablar de vida que de muerte y lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿con cuál se quedarían ustedes? De las dos definiciones que les di, con cuál te quedas? ¿Cuál compras? Pues con la segunda, porque la vida tiene un montón de muertes. Como dices, el duelo no solo es la muerte física, sino una constante cambio. Y la vida, la única certidumbre que tenemos son los cambios, ¿no? Y la muerte. Y la muerte Y misma. a veces simplemente Y los la impuestos muerte también. también. Y a veces simplemente estas transiciones de etapas que vamos viviendo en la vida, que si resignificamos, podemos crecer, aprender y como dices, aprender a vivir con mucha más intensidad e intención, ¿no? Así es, me encanta la retro. Y sí, porque realmente ante la muerte no hay nada que hacer, pero ante la vida tenemos todo que hacer. Ahorita lo vamos a platicar. Eh, Y además creo que nosotros que hablamos mucho de la voz del alma y de temas muy espirituales, de más allá de esta experiencia física que estamos viviendo, pues también resignificar la muerte es tratar de entender que no es una ausencia, sino un cambio de presencia. ahorita vamos ¿No? para allá. Entonces, pero bueno, ese también es un tema que vamos a tocar. Si quieres, empezamos con la primera pregunta. Bueno, otra de las preguntas, ¿por qué nos cuesta tanto hablar o planificar la muerte? Por los miedos. Claro, mira, una sociedad que oculta la muerte es una sociedad que no la acepta. Así de sencillo. De este modo, es muy poco probable que se fomente esa relación sana con este paso tan importante que, como bien dice, al final todos vamos a dar, ¿no? Y a pesar de que las noticias sobre tragedias abundan en redes sociales, internet, periódicos, noticieros, siempre tendemos a ocultar nuestra propia muerte, a pesar de lo natural que resulta y que es. No logramos, nos da miedo, respondiendo a esta pregunta, nos da miedo porque no logramos entender la razón de la muerte, de su existencia. Ahora, otro aspecto importante detrás del miedo a la muerte es la pérdida de identidad. Estamos aferrados a este concepto estático de identidad que por su propia naturaleza debiéramos entender que es perecedero. Estamos solamente aquí y ahora y cuando hacemos consciente de que en un momento dado tendremos que soltar este cuerpo físico, esta realidad que nos da identidad, pues naturalmente nos invade un miedo, ¿no? Ahora, también hay desencadenantes a este miedo hacia la muerte. Uno muy común es el fallecimiento de algún familiar, alguien cercano, o el presenciar algún acontecimiento. Y fíjense, aquí está bien cañón, porque puede ser real o ficticio, ¿no? Haber visto un accidente, un atentado, ser superviviente de un desastre natural, incluso una película puede ser semilla que desencadene este miedo. Incluso una serie como El Bodrio este del calamar puede desencadenar un miedo a la muerte. Ahora, aquí tenemos también que ser muy respetuosos del dolor ajeno
y no subestimar lo que produce la muerte de un ser querido, pero creo que sí tenemos que empezar a animarnos a conversar respecto del tema. Lo que decías de planearla, pues siempre sería bueno que tuviéramos esa apertura a preguntar, y por lo menos a los más cercanos, a los que nos rodean. Digo, no es un tema para una charla de café con amigos, pero sí con los más cercanos. ¿Cómo les gustaría que fuera ese momento posterior a su muerte, ¿no? ¿Cómo les gustaría que lo recordemos? Si prefieren ser enterrados o cremados, o ahora que se puede hacer un diamante o un LP con las cenizas, ¿qué te gustaría que hiciéramos con tus restos, ¿no? Si desean tener una celebración o no, y sí, banda, escucharon bien, es una celebración, el tener un funeral es una fiesta también, donde desafortunadamente el festejado, pues está muerto, pero es una celebración, deberíamos saber si desea una o no, si tienen algún tipo de deseo post-mortem, y como dije, esto va a ser incómodo, puede resultar por momentos molesto, pero a la vez estaríamos hablando de algo tan importante como su propio nacimiento, algo tan natural, tan esencial, que me parece que frente a una muerte repentina o una enfermedad terminal, pues a lo mejor no tendremos la oportunidad de conversarlo, y en el caso en que sea natural, pues si ya no podemos, fue porque no nos animamos, ¿no? Ahora, existen una serie de miedos al final de la vida que siempre, siempre, siempre van a aparecer, y ahorita me comentarán si no. Uno de ellos es el miedo a un proceso de agonía. El simple hecho de pensar que va a haber un dolor físico o psicológico, pues produce ya un sufrimiento, una muerte en vida para muchas personas. Otro de estos miedos de los que poco se habla es a perder el control. Cuando llegan nuestros últimos momentos, pues son muchas ocasiones en las que empezamos a pensar que otro va a tomar decisiones por mí, ¿no? Lo que está pasando ahorita con Vicente Fernández, por ejemplo, que dicen, bueno, ¿lo va a desconectar Cuca o no? ¿Qué va a pasar? Entonces, el perder ese control pues está cabrón. Ahora, también nos da miedo qué le ocurrirá a los nuestros tras nuestra muerte, ¿no? Empiezas a preguntarte, y esto lo digo porque en consulta ha sucedido, en acompañamientos de muerte, te dicen, bueno, mi familia va a estar bien, van a sufrir, me van a extrañar, ¿qué va a pasar con la casa? Y no hice el testamento, todo va a seguir en orden. ¿Qué onda? Otro miedo es pues el de los demás. Cuando observamos el miedo de los otros, nuestra sensación de miedo puede aumentar. Cuando vemos a la pareja o a la mamá y llorando, sufriendo ante alguien que está agonizando o ante un diagnóstico de muerte, como puede ser el cáncer, y oyeron bien, dije, puede ser, no toda la gente se muere de cáncer cuando lo tiene, pero el ver al otro con miedo, llorando, pues se activan las células espejo que nos empiezan a dar miedo y nos dan ganas de llorar también a nosotros. Miedo a que nuestra vida no haya tenido ningún significado, ¿no? Y muchas veces ese miedo lo tenemos también muertos en vida, esa banda que dice, cumplí 40, cumplí 50, cumplí 30 y no he hecho nada. Pues haz algo, güey, ¿no? Ve tras ese sueño que estás esperando. Y el principal, que lo dije al principio, y es el que desencadena todos estos desmadres mentales, pues el miedo a lo desconocido, porque nadie sabemos realmente qué hay detrás de la muerte, qué se siente antes de partir, qué se siente morirse. Yo mi segunda dosis de AstraZeneca pensé que así se sentía morirse, pero, pero pues no, la verdad es que estamos aquí platicando bien a gusto, ¿no? Y entonces, a pesar de que la muerte es simplemente un proceso natural de la vida, pues no impide que deje de imponer miedo o respeto, y este miedo pues a veces llega a ser tan intenso que nos impide vivir el día a día con normalidad, con gusto. Ahí lo más adecuado, cuando es un miedo patológico, lo más adecuado es buscar un acompañamiento emocional profesional, con un tanatólogo, con un psicólogo e incluso con un psiquiatra,
porque llega a haber un miedo tan patológico que ya requiere algún tipo de medicación y pues siempre hacerlo con un profesional. Pepe, pues desbordas varios conceptos. A mí ahorita me resuena, creo que mucha de la gente piensa que la tanatología es como el después de, ¿no? Hay gente que, no, es que visita un tanatólogo porque ya, no sé, como vivir el duelo o el proceso. Pero los que se quedan aquí. Ajá, ¿no? para los que se quedan aquí, ¿no? Bueno, lo comparto esto a los radioescuchas y aquí a la mesa, que yo, por ejemplo, el miedo que tuve es no cerrar ciclos, ¿no? En la parte generacional con mi padre, ¿no? Y de alguna manera cuando llegó a mi vida una tanatóloga, no pude enfrentar esos miedos. Y motivo por el cual, posterior a eso, pues tuve varios yo en vivir mi duelo a rajatabla, a la Viva México, ¿no? Que a veces la gente se niega a este proceso por miedo, por una creencia, por cuestión familiar, por lo que sea, ¿no? Y entonces pues obviamente pues uno no se ubica, entonces ahorita desprendes muchísimas cosas que me hace sentido y me reflejo de que a veces por falta de creencias, por falta de cultura, por falta de sociedad, por diferentes mitos o creencias, a veces la gente no se deja ayudar, no se permite el conocer lo que es en verdad la tanatología, ¿no? Que es Y no aceptar. se deja sentir. Sí, no se también. deja sentir, o sea, se rehúsa a esto y hay gente que pues digo, me imagino que, y tú que estás de ese lado, pues hay gente que se la avienta a la Viva México, ¿no? Al ahí se va y, ay, bueno, ya se murió, bye. Vivo mi duelo, lloro, caigo en fugas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente se podría, que lo digo, los escucha, se podría prever, ¿no? De realmente consultar a la tanatología. Claro, es que toda esa gente compra esa primera definición que dimos de muerte y creen que el duelo se acaba con el luto, con el novenario, con los 7 días sin bañarse de los judíos, que no me acuerdo cómo se llama. Y la neta es que no, el verdadero duelo empieza después del funeral. Ahí, como decía Cantinflas, ahí está el detalle, chatos. El verdadero duelo empieza después del funeral. El que se fue ya se fue. El que necesita resolver eres tú, porque si no, te vuelves esa viuda que 25 años después, en las charlas con los nietos, sigue diciendo que su viejo era un hijo de la fregada, pero cómo la quería. La madreaba, pero es que la quería mucho. Y dices, güey, se siente todavía el enojo contra el muerto. ¿Por qué? Porque no ha, justo lo que decías tú, no ha cerrado esos ciclos. Es un poco como el güey que va por la tercera nueva novia y sigue hablando de la ex, ¿no? A la hora de la salida a comer o a echar pasión, sigue pensando y Es sigue que mi hablando. ex. Sigue hablando del ex, es que mi ex hacía, ¿y qué va a pasar? Que te van a decir, pues quédate con tu ex, güey, ¿no? Y aunque hablen Jodiendo. bien o mal, ¿no? Pero es todo lo que tenemos aquí en la memoria. Claro, es que no necesariamente tiene que ser malo. Si viste ahorita en La Viuda, yo decía que cómo la quería su viejo, porque la madreaba, para ella era buenísimo. Hacia afuera decimos, ¿cómo sigues enojada? Bueno, ¿cómo sigues extrañando a alguien que te pegaba? ¿Y cómo no te das cuenta que sigues enojada por ese maltrato? Porque no hiciste un proceso de duelo, se llaman duelos inconclusos. Y da para un tema muy largo, también muy cañón. Digo, ahorita trato de sintetizarlo y ponerlo lo más amable posible. Ahora, lo que decías, Julio, ¿por qué no buscamos ayuda? Porque nos han enseñado a que tú puedes solo. Y si no puedes, pues qué débil, pues qué pobre, pues qué, no quiero decir pendejo, pero pues qué estúpido, ¿no? Y la realidad es que no, si no puedes, busca ayuda, está bien estar mal. Olvídate del qué dirán, a veces no buscamos ayuda porque qué va a decir la vecina, porque qué va a decir mi mamá, porque qué van a decir mis hermanos. ¿Y por qué no lloraste en los funerales de papá? De los 10 hermanos que somos, fuiste el único que no lloraste, perro malagradecido. Exactamente. Espérate, a lo mejor ese perro malagradecido
es el que más ayuda necesita porque no tuvo oportunidad de desbordarse, estaba tan contenido o desde chavito le enseñaron que él era el hombre de la casa, la falta del padre, y es el pilar de sus hermanos y el ejemplo. Por eso no lloró, güey, porque lo cargaste de una pinche armadura muy pesada. Ese es el que más ayuda necesita y aparentemente hacia los demás, pues es el fuerte, es el soberbio, es el perro que no le lloró al abuelo. Dice, no, ahí necesitamos ayuda y no es pena, de verdad, banda que nos ve, que nos escucha, no tengas nunca pena, no dejes de atender un duelo y por ahí alguien dijo tus emociones, tus sentimientos, por pena, ¿por qué dirán? Porque esa pregunta, ¿qué dirán? Es la que ha destruido más vidas, más sueños y más duelos en el mundo. Ahora, el hecho también de no llorar no necesariamente implica que te estás autorreprimiendo. O sea, el no llorar a veces es simplemente, pues que no, digo, en mi caso, cuando murieron cada uno de mis padres, mi papá primero y luego mi mamá, nunca lloré, nunca lloré, y no porque yo me autorreprimiera. La verdad es que nunca he sido una persona que reprima sus propios sentimientos, y mucho menos en un momento así. Mi hermana lloró, mi hermano poquito también, y yo no lloré. Nunca sentí esa necesidad y creo que pues también está bien. Cada quien, ¿no? O sea, cada quien recibimos o manejamos nuestras emociones y nuestros sentimientos de diferente manera. Yo creo que se debe respetar, ¿no? La manera de afrontar las cosas. De hecho, yo les quería compartir, hay una película que me gusta mucho, que es en la otra parte o desde el otro punto de vista de una persona que va a morir, que se llama Yo antes de ti, esta película que se volvió romantiquísima, que se volvió súper famosa, pero que nos da el punto de vista de alguien que sabe que va a morir y que quiere morir porque al final su vida móvil, ¿no? Su motricidad se apaga y quiere, pues trascender, o sea, ya no le interesa nada en lo terrenal y cómo él lo vive, ¿no? Como un proceso natural y que decide, además, porque en esta película hablan de la eutanasia, como un proceso establecido, que la gente toma la decisión, pero legalizado, etcétera, ¿no? Que creo que aquí en México no, todavía. Ahorita vamos para allá, tiene mucho que ver con la cuestión idiosincrática y la antropología mexicana. El por qué la eutanasia también es un tema muy amplio. Las creencias. Me llamó mucho lo que dice Jerry. Claro, yo no lloré y no por reprimirme, pero muy seguramente eras el más cercano a ellos. Entonces, no sientes que les debes ese llanto. Yo no lloro porque estoy tranquilo, porque hice lo que necesitaban en vida. Muy seguramente eras el más cercano. Y tiene mucho que ver también con la importancia que tiene la persona en nuestra vida. Cuando muere, por ejemplo, un padre, y digo, y esto te los comento a título personal, de mi padre fuimos 2 hermanos, y, y a mí, pues me afectó de alguna manera la partida, y tengo un hermano que a los 8 días estaba haciendo una fiesta, ¿no? Y mucha gente lo criticaba, que cómo era posible, pero dices, güey, es su manera a lo mejor de procesar su duelo. No era tan cercano a papá porque a él ya le tocó el papá divorciado de mamá, ya no le tocó el papá cercano. Entonces tiene lógica que no se identifica con él y por eso no lo siente tanto. Esta película, Yo antes de ti, hay un estado de conciencia por parte del protagonista muy padre, porque él sabe que, como lo platicamos hace un ratito, que la muerte es solo una parte más de la vida y tiene mucho que ver con la idiosincrasia. Creo que son ingleses, ¿no? Ingleses o sí, ingleses. Entonces el inglés, el anglo, el inglés, el gringo, tiene otra percepción muy distinta de la muerte. Y sí, Es de prepararse, son de que en el momento de la vejez me voy a un asilo para que la gente siga con su vida. Aquí en México, puta, mamá Coco, ¿no? Mamá Coco ya estaba en las últimas, en la silla nomás, ahí como mueble, pero es la matriarca, es mamá Coco. Y allá dicen, no, güey, mamá Coco mande la
asilo que tenga la atención que requiere, y si va a morir, vamos a ir viendo su voluntad anticipada, vamos a ir preparando sus funerales, su testamento y demás. Tiene mucho que ver con las idiosincrasias, y eso viene, creo que en la siguiente interrogante. Sí, así es, de la parte espiritual y cómo debemos abordar nosotros a la muerte, ¿no? Claro. Como individuos, ¿no? Más que como cultura, como individuos. Lo que pasa que como individuos estamos muy permeados por nuestras culturas, lo acabamos de ver ahorita en cómo la ve un inglés y cómo la ve un latino. Entonces, aunque queramos ser muy individualistas en este caso, pues la cultura siempre va a entrar, ¿no? Ahora, existen diversas creencias sobre lo que hay después de la muerte, porque justo es esto. Personas, culturas o algunas religiones afirman que existe una vida eterna, por ejemplo. Otras posturas defienden la reencarnación, otras el renacimiento, y otras simplemente, que es con la que yo me inclino más, defienden que detrás de la muerte pues ya no hay nada, ¿no? Se acabó. Tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias, con nuestra fe, si la tenemos. Por ejemplo, las culturas que creen en la reencarnación, pues el miedo a la muerte es mucho menos intenso, e incluso viven con esa intención de alcanzar un buen renacimiento futuro, una buena reencarnación. Voy a portarme bien para no reencarnar en un burro o en un perro, ¿no? Y lo que haya o no tras la muerte, pues como dije, es creencia de cada cual. Naturalmente es obvio que esta, pues bueno, puede provocar un estado de más calma o un estado de miedo. Pensemos en las religiones cristianas, católicas. Hay esos dos estados. Si fuiste bueno, al cielo, Cielo. ¿no? Con tu lira y bien bonito. Pero si fuiste malo, al infierno, y ahí te vas a estar quemando y te va a estar picando con su tridente Hitler, ¿no? Entonces, te da ese estado de paz y te da ese estado de miedo, pero espiritualmente, pues es muy amplio el espectro. Ahí más que personal y cultural, pues tiene mucho que ver con nuestro sistema de creencias, con qué crecimos. Yo vengo de una familia recalcitrantemente católica, por ejemplo, y esto me llevó a ser agnóstico. ¿Qué es esto? Yo creo que todas son buenas, todas tienen razón, cuando promueven el servicio, cuando promueven el bien vivir. A la hora de morir ya cada quien se ocupará si reencarna, si cielos, si infiernos, si los 7 círculos de Dante. Hay una película muy buena que podría explicar esto mejor, y me gustó porque se mantiene muy neutral, no se mete en broncas de religiones, de cielos, de infiernos, de católicos, de testigos ni nada, que es Soul, de Disney Pixar, que solo hablan de el gran antes al nacer y el gran después al morir, ¿no? Y una de las almas, que es 22, y pues no ha llegado a su vida terrenal porque no encuentra justo esta respuesta de espiritualidad, y se entrenó con Gandhi y lo hizo enojar, y se entrenó con Freud y lo hizo enojar, y se entrena con un montón de maestros espirituales que manejan ahí en la película. No voy a hacer spoiler por si alguien no la ha visto, pero nos da creo que esa paz, tú no la has visto, Vela, nos da esa paz que creo que más allá de la religiosidad o de la fe, antes de todo eso está la espiritualidad, y la espiritualidad tiene que darte paz con lo que es, no con lo que va a ser, ni con lo que fue, con lo que es en el aquí y ahora. Digo, ahorita que estamos en este mes, pues ya previo a Día de Muertos, ¿no? Que es un gran festejo en la Ciudad de México, es una gran tradición, año tras año, pues de alguna manera se ha venido acrecentando por la cuestión, hasta puedo decirlo mercadológicamente hablando, ¿no? También. Y que finalmente es una cultura colorida y tiene algo de alegría y de burla y de, ¿no? Sí, como todo buen mexicano, ¿no? Hacerle mufa a la muerte, ¿no? Las calaveritas.
Así es lo que platicábamos, es la parte cultural, es la parte antropológica. Ahí ya no se trata tanto de la espiritualidad o de la religión, que están metidas, claro, pero es un rollo más de tradición. De ritos, ¿no? Claro, de ritos, y que nos da esa paz, esa oportunidad, ¿no? Esa creencia de oportunidad de decir, van a venir a visitarme mis seres queridos. Voy a hacer contacto con su presencia, con su energía, a través del ritual de las ofrendas. Ahí, por ejemplo, lo retrata padrísimo, y sí, sí soy fan de Pixar, Coco, ¿no? Coco es un gran retrato de esa creencia popular de Día de Muertos, que incluso también lo manejan como un premio, el venir las almas al mundo terrenal, es un premio si tu familia se acuerda de ti, si está tu foto en la ofrenda, ¿no? O sea, recordar ahí que Héctor no puede venir porque le habían quitado el pedacito de foto justamente por un duelo no resuelto que fue de generación en generación en generación, y que dicen, aquí la música está prohibida. Era tanto como decir, aquí hablar del abuelo Héctor está prohibido. Otra de las películas, perdón que te interrumpa antes de que se me olvide, la de Más allá de los sueños, no sé si buenísima, con Robin Williams, Sí. en donde va a rescatar al inframundo. Digo que también es una forma de ver cómo es el infierno, ¿no? Y que claro, que nos queda más que obvio que pues nadie va a ir a bailar rock and roll con el diablo, ¿no? Todo mundo pagamos aquí el precio, ¿no? Pues realmente ojalá supiéramos, ¿no? Sí, digo, no lo sabemos. Realmente ojalá alguien pudiera regresar. Bueno, dicen que hace 2000 años alguien regresó, pero yo no creo. Que regresó de la muerte al tercer día, yo la verdad no creo. Pero nadie nos puede decir, y justamente con tu sistema de creencias, yo creo que habrá quien diga, ¿en serio allá abajo son sexo, drogas y rock and roll? Pues Como le vámonos dice, para allá. Vámonos. claro, como le dice el diablo a Bart Simpson, ¿no? Cuando supuestamente va al infierno, que le dice, y recuerda, va, roba, engaña y escucha música rock and roll, y hay toda una fiesta ahí. Entonces yo creo que pues también habrá gente que diga, pues yo quiero mi lugar ahí, y que no sea en la sombra, que sea en lo chido, en el calor. Así como hay banda que dice, no, pues si existe un cielo, pues yo preferiría estar allá tocando mi lira con mi tuniquita, y como nos lo pintan en muchas caricaturas. Digo, la parte de Coco, de esto que mencionas del Día de Muertos que está por llegar, pues es una tradición muy bonita. Yo más bien creo, y a mí me gusta mucho, creo que ese conectar con la energía de los que ya no están a través de una vela, a través del agua y la sal, que tienen significados puramente ritualísticos, puramente culturales, a través de que esto viene desde los aztecas. Esto es un algo que no llegó con la vuelta que dio mal Colón y posteriormente Cortés, sino que era parte de lo nuestro, cómo vivía la cultura azteca la muerte, como un trascender. Justo yo por eso digo, yo te ayudo a trascender aquí. Esto se vuelva parte de tu historia y lo coloques en un lugar donde duele menos, no que ya no duele, pero que duele menos, y que lo puedes recordar, a lo mejor como este Día de Muertos, cada año tras año tras año, pero ya no con ese dolor que tuviste el día de la muerte o en el funeral, sino con ese sabor a pan de muerto, ese olor a cempasúchil, ese contento, esa alegría de poner la ofrenda para papá, para el abuelo, a manera de homenaje. Creo que es una gran forma de honrar a los que se han ido, y para eso estamos aquí, para eso es la tanatología también, para aprender a honrar a lo que ya no está. Persona, el ex del infierno, ese buen trabajo que tenías y que ya no tienes, hay que honrarlo desde un lugar donde ya no duele, donde hay un recuerdo bonito de él. Oye, Pepe, yo quiero tocar un punto de algo que he estudiado mucho, que finalmente las emociones, sobre todo para los que se quedan tras la muerte de alguien,
que yo sí creo que hay un cambio de presencia, que no es ausencia, sino hay un cambio de presencia, simplemente te fundes con el todo y de alguna manera sigue estando, pero de otra manera, ¿no? Digo, cada quien cree lo que le hace sentir mejor y resignifica para hacer el duelo más liviano, pero yo sí, mi hermana, desgraciadamente, su esposo falleció por el COVID, ¿no? O sea, la pandemia también vino a sacudirnos y a enfrentarnos con la muerte y la posibilidad de la muerte, además en masa. Y eso ha sido tremendo. Y creo que una de las partes del duelo y de lo que tú acompañas a tus pacientes, a tus clientes, a tu gente que acude a ti, es enseñarlos a vivir sus emociones en conciencia. O sea, que los duelos no se brincan, ¿no? Me lo paso por el arco del triunfo y entonces me distraigo y entonces hago y me meto en estas actividades y entonces no pienso y entonces no me sumerjo en el dolor porque no nos gusta sentirnos así. Pero sin embargo, el que no nos sumerjamos y enfrentemos el dolor que nos queda a nosotros, los que nos quedamos tras la muerte de alguien, es algo que impide sanar, ¿cierto? Así es, el que no hables de ello no quiere decir que no existe. Así es. Al igual que con la muerte, el estar negados a hablar de ella no quiere decir que no existe. El no hablar de lo que me duele, este duelo, esta pérdida, no quiere decir que no existe. Y aguas, porque es muy fácil caer en lo que yo les llamo placebos emocionales, lo que tú decías de distraerse. En ese momento de crisis emocional, es bien fácil caer en los placebos emocionales y de gente que empieza a decir, supera a tu ex en 7 días con nuestro curso. Mira, desde el tono que hice, es el tono de producto milagro, es el tono que debería decir, esto no sirve, te va a quitar tu dinero, pero no funciona. Finalmente el milagro es transitar ese duelo y aprender de él, ¿no? Crecer y evolucionar a través del dolor, que finalmente es un motor tremendo. Pero si yo, por ejemplo, estoy llevando a cabo un proyecto de liberación de emociones que se trata de enfrentar las emociones, no de sacarles la vuelta. Es que es justo eso, tenemos que aprender a confrontar la situación para enfrentar la emoción. Yo siempre les digo, las emociones no están para chingarnos, las emociones están para adaptarnos a la nueva situación que trae una pérdida, una muerte, un cambio de estilo de vida, una mudanza incluso. Claro. Tenemos que adaptar nuestras emociones y nuestros neurotransmisores, lo que hablábamos fuera del aire, nuestros 4 fantásticos, dopamina, serotonina, endorfinas y adrenalina, a través de estos procesos. Me gusta cómo lo manejas tú, a través de transitar, de caminar ese camino del dolor, para no ir dejando, como Hansel y Gretel, pedacitos, pero no de pan, sino de nosotros mismos en el camino y que después ya no sabemos cómo regresar. Y que la vida luego te lo cobra anyway, ¿no? De alguna manera la vida te lo cobra en una enfermedad, algo que no trajiste y resolviste, te lo va a cobrar de otra manera. Le pasó a Hansel con la diabetes que se provoca en la casa de Dulce, por ir por ese placebo, por ese placer de un momento, se provoca esa diabetes, ¿no? Bueno, en la última, en Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que es donde pasa eso. Es que sí, como pueden ver, soy muy peliculero. Está bien, claro, qué padre que podamos dar en el podcast recomendaciones de libros, películas, porque siempre algo que te nutre, ¿no? Que yo hablo mucho de nutrir no solo el cuerpo, sino la mente y el espíritu. Hay que, ¿no? Nutrirte con cosas que te hagan reflexionar. Claro, somos seres holísticos y no basta con alimentar el cuerpo, también justo hay que alimentar la mente. Y con estos procesos y con estos buenos contenidos como Voz del Alma y espiritualmente, pues con lo que te dé paz, con eso que sea tu creencia, que te hace ser mejor persona y que te hace servir a los demás, porque conocimiento o habilidad sin servicio, pues es letra muerta. Entonces yo admiro mucho que haya este espacio. Gracias chicos, gracias a todos.
por abrir estos espacios donde se tiene que hablar, donde se habla de lo que en muchos lugares prefieren no hablar o hablarlo con disfraces, con máscaras, desde lo bonito. Y no es que no sea bonito lo que hablamos ahorita, fue una charla padrísima, yo me la pasé bomba, y pues ojalá, banda que lo ve, que lo escucha, y que sirva para hacer la reflexión y para que si están pasando por un proceso de duelo inconcluso o alguna emoción ahí atorada, pues busquen ayuda. Qué bueno que hay gente ocupada, no preocupada, ocupada en ayudar a transitar estos duelos como un servidor y como mucha gente que está. También hay mucha banda que les va a vender estos productos de 7 días, de 30 días. Ahí pues también están en libertad de consumirlos. 1-0-1-800-999. Sí, los productos milagro que no. Ajá. Estás en libertad de consumirlos, pero pues al final cuando te des cuenta que es el fataché de las emociones, pues eres bienvenido a La Voz del Alma, eres bienvenido a ALB y pues muchas gracias, chicos. Pepito, Pues gracias a tus ti. redes sociales, Pepe, porfa. A mí me encuentran en todas las redes sociales como @PepeGalvánALB, acepta, libera, vive, en todas las redes sociales, en Facebook, estamos por entrar ya a YouTube. Hay unos chistines ahí, yo les puse chistips en TikTok, ahí ya no me dejaron el usuario, yo creo que por lo de ALB, ahí estoy como Pepe Galván 666. Okay. Y ahí la verdad es que nada más hay unos cotorreos que se llaman chistips, pero siempre con humor, buscando sanar. Yo soy un convencido que el humor sana. Si vieron ahorita en la plática, no fuimos totalmente solemnes con un tema que podía haber sido así de Rosario, de señora bola chica, bola chica, bola chica, bola chica, bola chica. Sino que no, o sea, el humor sana y los mejores chistes yo los he escuchado en un funeral. Qué padre que has sabido integrar tu parte de stand-up. Sí, ¿no? Lo que estás viendo, estás stand-upeando la tanatología, mi rey. Con un tema que es fuerte y controversial y doloroso y estoy de acuerdo, la risa es una gran terapia. Gracias, Pepe. Pues te agradecemos, Pepe, que no sea la última vez que participes en tu programa La Voz del Alma. Muchísimas gracias y bueno, pues ya estaremos replicándolo en las redes, en esta segunda edición de este podcast en canal de YouTube. Muchísimas gracias. Gracias, Gerardo Quiroz. Gracias, Tessy. Gracias, Claudia Castillejos. Esto fue, señoras y señores, La Voz del Alma. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. En las noches más oscuras, donde se desnuda el alma, se reconoce tu verdadero ser interior. La Voz del Alma.